tenemos hoy el director de la obra social nuestra, de Osvara, que quería que también nos diga unas palabritas, aprovechando que está presente, y que nos diga algunas palabritas sobre lo que es la medicina o la política medicinal de Osvara. Y Osvara lanzó un plan que se llama, es de promoción juvenil del deporte, donde estamos largando diferentes actividades deportivas que son financiadas por Osvara. Él tiene la misión de que los muchachos lleguen bien a esos eventos, y allá está, puede venir, doctor, también un fisiatra que es un especialista en lo que es la medicina deportiva. Hace poquito terminó un evento sobre karate, que no es fácil, y bueno, hubo que hacer los controles correspondientes y todo eso, y algún consejo nos puede dar, y es importante que también nosotros pensemos que no solo de pan vive el hombre, sino que tenemos otras actividades, tenemos la cultura, tenemos el deporte, tenemos un montón de cosas que hacen a la vida nuestra, que hacen a la inserción social nuestra, y que la debemos ir avanzando para que eso se vaya engrandeciendo y se vaya haciendo algo, una costumbre, no una cosa cada tanto, sino que sea algo, una costumbre. Por eso ahora le damos la palabra al doctor Jorge Chinén, que es el director médico de la obra social y responsable de la salud. En estos momentos cerca de 100.000 compañeros, porque están los titulares y sus familiares a nivel nacional. Él tiene muchas veces que estar luchando en eso, tiene un equipo, pero él es la cabeza, él es el director. Entonces quería también que escuchen la palabra de él y de él, compañero que tiene que armarle los huesos a muchos compañeros que cuando tienen algún problemita físico, ¿no? Doctor Chinén. Bueno, gracias, Oscar. Te agradezco tus palabras. Me parece que me quedan un poco grandes también, pero bueno, hace muchos años que nos conocemos, cuando esto se inició, los consultorios de la obra social, con otro director médico que fue el que me llevó hasta la obra social, y que hoy voy a recordar, el doctor Ganopol, que hoy fallecido lamentablemente, pero bueno, él fue un poco el que impulsó todo esto, y digamos, en connivencia con las autoridades del sindicato, se trató de, digamos, dar la medicina, digamos, como dice ahí en el temario, digamos, a la prevención en salud, fundamentalmente. Si me pasa la siguiente, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque el 25 a 30% de las consultas de primer nivel de atención se destina a la realización de examen periódico de salud, lo que nosotros llamamos comúnmente chequeo. ¿Está? Quiere decir que prácticamente uno de cada 3 pacientes que se acercan son pacientes sanos que vienen a hacerse solamente un examen periódico de salud, ¿sí? Y por eso es importante, o sea, no están enfermos. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Porque uno cuando dice, ¿para qué vengo al médico? Bueno, vengo para que me curen. Y sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer dentro de la obra social, lo que yo personalmente trato de hacer, es justamente prevenir, no llegar a, digamos, a una instancia lamentable de enfermedad, con los cuales los costos van a ser mucho más importantes, y obviamente el resultado no va a ser el mismo que si los prevenimos de antemano, ¿no? La siguiente. Hay varios tipos de prevención. Lo que ahí tengo no es al caso porque no son ustedes médicos, yo quizás preparé esto un poco previendo que por ahí había gente de medicina, pero me equivoqué en esto. Pero bueno, básicamente, digamos, para que se entienda esto, que es prevención primaria, prevención secundaria y terciaria. La prevención primaria básicamente es reducir los factores de riesgos antes que la enfermedad aparezca. Es decir, estos son pacientes sanos. O sea, son todas medidas tendientes a que el paciente no se enferme, ¿sí? En prevención secundaria es la detección de una condición o enfermedad para revertirla. O sea, que ya el paciente tiene alguna condición de salud que tenemos que tratar de que no se agrave de alguna manera esto, y entonces todas las medidas tendientes van a estar aunadas a lo que es prevención primaria, y para justamente evitar las consecuencias mayores de una enfermedad. Y en la terciaria, bueno, lamentablemente cuando el paciente ya está en una etapa de enfermedad, es tratar de minimizar los efectos negativos futuros de una enfermedad
sobre esa condición de salud. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay medidas que son de screening. Screening es detectar enfermedades o condiciones patológicas. ¿Cuáles son las condiciones que debemos tener para, digamos, hacer esto? O sea, ¿a dónde vamos a tener que apuntar nuestra objetivo, digamos, para, digamos, prevenir enfermedades? Bueno, que la enfermedad o condición que vamos a tratar debe ser un problema importante. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, o sea, debe ser frecuente, como estamos diciendo. No estoy hablando de la enfermedad de Montito, digamos, que está solamente en el sur del país y habrá un caso en el país. ¿Está? Tiene que ser algo frecuente. Debe tener una terapia disponible y aceptable, o sea que debemos poder tratarla, porque para poder prevenir tenemos que saber poder tratarla, porque si no, es importante también que las tengamos que diagnosticar, pero lo que es las medidas de prevención, justamente para prevenir tenemos que tener algo disponible como para poder tratarla, si no es inútil, digamos, hacer una condición de screening, digamos. La siguiente. Estas pruebas de detecciones deben ser precisas, o sea, poder, digamos, ser baratas, debe tener un costo razonable, debe ser aceptable para el paciente y la sociedad. Es decir, una fácil, digamos, es tomar la presión arterial, que simplemente necesitamos el aparato de presión, o sea, no necesitamos nada de alta complejidad, de un costo razonable, ¿no? O sea, no vamos a estar pidiendo una resonancia nuclear magnética para diagnosticar una uña encarnada, digamos, ¿está? Y debe ser aceptable para el paciente, o sea, no lo estamos pinchando al paciente, no lo estamos agrediendo y debe ser aceptable para todos, o sea, no estamos cortando, no vamos a hacer una biopsia cortando el brazo a uno para poder hacer un diagnóstico de la enfermedad. ¿Se entiende esto? ¿No? Yo por ahí soy un poquito duro con esto para, digamos, para tratar de que se entienda de qué se trata todo esto, ¿sí? La siguiente. Desde unos años ya, de la década del 90, y con las tradiciones periódicas, la Superintendencia de Servicios de Salud estableció definiciones sobre la práctica médica destinadas a definir las prestaciones que las obras sociales y prepagas deben ofrecer de manera obligatoria. Esto es el PMO, que enfatiza el precepto de la atención primaria en la salud, justamente. La figura del médico de familia y los aspectos preventivos de la atención médica como los pilares más importantes justamente de todo esto. La siguiente. Y esto, digamos, se establece un poco así, lo establecen, digamos, en grupos etarios, entre los 20 y 34, o sea, no es lo mismo que le pidamos algo, algún estudio, digamos, a un paciente de 50 años que a uno de 20 años. Entonces se recomienda que entre los 20 y 34 años, que nosotros en la obra social tenemos muchos de estas edades, justamente, que tengamos un examen, por lo menos un examen clínico anual, el control de la presión arterial, el control del peso y la talla, el Papa Nicolau anual hasta 2 normales y luego se pasa cada 3 años, que bueno, ya es un poco, entro en el terreno de los ginecólogos, pero es más o menos esto lo que se recomienda. Un control de colesterol y su fracción de colesterol bueno, para que lo entiendan, y la serología para rubiola en mujeres mayores de 12 años, la detección de problemas de alcoholismo y otras adicciones, que esto por ahí muchos médicos no lo tienen en cuenta, pero la detección de adicciones y adicciones legales, como son el alcoholismo y tabaquismo, también entran en la cuenta de todo esto. La siguiente. Entre los 35 y 44 años, más o menos lo mismo, está. El colesterol por ahí entra con una periodicidad un poquito más importante. Ahí se según el resultado obtenido, porque esto va a depender, digamos, justamente, digamos, si el paciente tiene colesterol o no, se pedirá cada 6 meses o cada 1 año o cada 2 años, dependiendo de la condición, ¿sí? Lo mismo con la detección del problema de alcoholismo. Sí. Entre los 44 y 55 años se van agregando cosas, como el tacto rectal para el control de la próstata en los varones de más de 50 años, el azúcar, la medición de la glucemia cada 3 años en caso de ser normal, la TSH, que es el estudio de tiroides, con pacientes mayores de 50 años, y la mamografía cada 2 años en mujeres de los 50 años. Estas son cosas que uno lo ve, digamos, porque es muy frecuente que vengan pacientes chicos de 20 y pico de años que vengan a pedir, quiero hacer un examen de próstata, un examen o chicas que vienen para hacerse una mamografía, y la verdad que no está recomendado, porque no es frecuente a esa edad encontrar ese tipo de patologías. Entonces, justamente también para, digamos, ¿cómo se llama? Optimizar el recurso, digamos, justamente que esto se pide a determinadas edades, justamente, ¿sí? Pero hay muchas cosas que salen en común, como el control de la presión arterial, la talla, el peso, la detección de problemas de alcoholismo y demás, ¿está? La siguiente.
Entre los 54 y 65 años ya vamos avanzando, ¿sí? Y estamos muchos en esas edades ya. Lo mismo también, ya aparece acá el estudio de la detección del screening de cáncer de colon con la sangre oculta en materia fecal, que se debe hacer todos los años, y dependiendo de eso se verá si se hace la colonoscopia o no. El colesterol, la detección y todo lo demás es más o menos lo mismo, ¿sí? Sigamos. Y los mayores de 65 años, más de lo mismo también, pero ya empezamos a ver poco, a escuchar poco, entonces ahí hay un screening de compromiso auditivo. No hace falta pedir una audiometría, pero simplemente, digamos, cuando el paciente se acerca a la consulta y el tipo no nos escucha las consignas, obviamente escucha bien, preguntar, digamos. Entonces, si hay alguna patología que pueda estar comprometiendo su audición, con lo cual también conlleva, digamos, a problemática social, a que no puedan entender las cosas, digamos, aíslan socialmente, entonces esto es importante de verlo, ¿sí? Lo mismo con la agudeza visual, ¿sí? Lo demás es todo lo mismo, vamos aumentando las cosas, digamos, de lo que viene de los años anteriores, ¿sí? Y después hay recomendaciones generales, que esto es universales para todas las edades, ¿está? Ahí la primera pongo, lamentablemente la Argentina tiene un índice de accidentes de tránsito muy grande, entonces la prevención, hablar, digamos, en la consulta médica de los accidentes de tránsito, de la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, el casco para los motociclistas. Nosotros tenemos montones de pacientes que vienen con este tipo de cosas y seguramente va a hablar mi compañero aquí, hablar algo de educación vial, no tener armas de fuego, en lo posible, ¿sí? Evitar el consumo de tóxicos como alcohol, tabaco y drogas ilícitas, elaborar el programa de ejercicio físico, que acá también el doctor va a hablar después, limitar la ingesta de grasa, o sea, dar consejos alimentarios, alimentar la ingesta de grasa, de colesterol, aumentar el aporte de frutas y vegetales, ingesta adecuada de calcio en las mujeres, lácteos sobre todo, para evitar la osteoporosis, evitar las conductas sexuales de alto riesgo, la utilización de preservativos para evitar las enfermedades de contacto sexual, visitar regularmente al odontólogo. Nosotros en la obra social justamente tenemos odontólogo también. Discutir la propuesta de un programa de reemplazo hormonal en las pacientes posmenopáusicas, esto lo hablaban con la ginecóloga, ¿sí? Pero estas ya son medidas generales que uno tiene que tratar de hacerlos surgir en cada una de las consultas que los pacientes, los afiliados, vienen a consultorio por un simple chequeo, porque a veces vienen por una consulta puntual y nosotros les salimos con todo esto y nos dicen, ¿este médico está loco o no sé lo que le pasa? ¿Sí? ¿Está? Pero esto hablamos, yo por lo menos lo hago. Sí. En los mayores de 65 años también lo mismo, evitar el consumo de tóxicos, con sus consejos alimentarios, la consulta de calcio, vitamina D, porque justamente acá ya empiezan los problemas de osteoporosis, la prevención de caídas y lesiones por quemaduras, y las conductas de alto riesgo sexual, como con la recomendación de utilizar preservativos. ¿Está? Sí. Bueno, y después, ¿cuáles son las condiciones clínicas que nosotros tenemos que ir a buscar? Bueno, he sabido, digamos, los problemas de riesgo cardiovascular, ya sea infarto, accidente cerebrovascular, lesiones vasculares en general, y que los cuales tienen, digamos, como factores de riesgo una determinada serie de condiciones que debemos tratar de pesquisar, como ellos la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión arterial, los problemas de colesterol, de lípidos, diabetes, tabaquismo. Las condiciones de HIV y hepatitis B, sobre todo en las embarazadas y en las personas con conductas de riesgo, múltiples compañeros sexuales, uso de drogas intravenosas que lamentablemente se asocian. Bueno, nosotros no tenemos obra social, ¿no? Pero las prostitutas que no tienen obras sociales, pero se acercan muchas veces yo que hago hospital público también, se acercan al hospital, digamos, justamente para todo esto, entonces todo este tipo de cosas también hay que pesquisarlas. La siguiente. La osteoporosis, siempre se dice, bueno, también lo mismo, vienen gente joven a pedir una densitometría y por ahí no se necesita. Lo que se recomienda es a partir de los 65 años o menos si tiene algún factor de riesgo asociado que pueda llegar a la osteoporosis. Adultos con fracturas por fragilidad y en todo paciente que está ya tratado por osteoporosis y que requiere ser monitorizado. La siguiente. El cáncer de pulmón, también dice, quiero sacarme una placa de tórax para ver si tengo cáncer de pulmón. La verdad que en realidad no hay medidas preventivas en cáncer de pulmón. Lo único que sí es preventivo para el cáncer de pulmón es justamente la
dejar de fumar, exactamente, ¿sí? O sea, actuar en contra del tabaquismo, ¿sí? Muchos vienen al consultorio y dicen, me saca una placa de tora, no, me pide una placa de tora porque estoy fumando, y dice, bueno, ¿no sería mejor que en vez de sacar una placa de tora se deje de fumar? Porque cuando me viene la placa de tora, si me viene normal, digo, esto no te autoriza a seguir fumando, ¿sí? ¿Está? Porque eso, incluso algunos grupos de trabajo no recomiendan el pedido de placa de toras porque sí, porque justamente eso es lo que impulsa, digamos, a los pacientes tabaquistas a seguir fumando. Entonces, hasta algunos lo desaconsejan el pedido de la radiografía. Yo lo consensúo con el paciente, pero bueno, hago mucho hincapié con el tema del cigarrillo. Bueno, con el cáncer colorectal también es a partir de los 50 años, en general se hace con el pedido de una sangre oculta de materia fecal y si son positivos la colonoscopía. Y el paciente que tengan antecedentes familiares de riesgo, la edad, digamos, de comienzo del screening es a partir de los 40 años. La siguiente. La siguiente. Pues el cáncer de próstata también es en mayor de 50 años, se realiza en forma anual, aunque hay controversia también con respecto a esto, porque hay oncólogos de prestigio también que hasta desaconsejan, digamos, el pedido porque dicen que es una patología que si bien es un cáncer, no es, digamos, no lo va a llevar a la muerte estos pacientes y se van a morir por otras cosas, y estamos agregando por ahí enfermedades que el paciente por ahí no tendría por qué saberla, digamos, entre comillas. Yo estoy no estoy tan de acuerdo con esto, yo lo pido a partir de los 50, 55 años, y sobre todo si hay antecedentes familiares o síntomas que, digamos, que puedan estar meritando esto, ¿sí? En cáncer de cuello de útero también el papá Nicolau, que se empieza, bueno, esto lo hablarían mejor los ginecólogos, pero bueno, el inicio de la actividad sexual por lo menos hay que hacerlo, y cada año por año, y digamos, si se hay caso de que se vengan 12 estudios normales, se puede espaciar, digamos, el periodo de control, ¿sí? Siguiente. Con el cáncer de mama es lo mismo, ¿sí? Acá se recomienda el examen clínico y la mamografía a partir de los 50, 70 años. En realidad está discutido todo esto, pero bueno, 50 años creo que es un límite de corte. Todos los años, cada 6 meses, de acuerdo, digamos, a la categoría de riesgo que tenga, ¿sí? El autoexamen mamario es una cosa que también se recomienda. El autoexamen mamario es impulsar a las pacientes a que se realicen la revisación de sus pechos, para que justamente ante la aparición de cualquier nodulito o algo lo consulten, ¿sí? Hay algunos que lo cuestionan, dicen que esto no tiene mucho rédito, pero ayuda por lo menos a motivar a las pacientes a que hagan la consulta, ¿sí? Así que bueno, son medidas como para estimular, digamos, la prevención. Siguiente. Y después otro tema, por último, ¿sí? Son las vacunas. Es muy frecuente, yo no hablé de los pediátricos, ¿no? Porque los pediátricos tienen muy estandarizado todo esto, pero el adulto también debe vacunarse, ¿sí? Y esto a veces mucha gente no lo sabe, a veces incluso también, a veces uno se olvida también que uno se tiene que vacunar, pero la doble adulto, que es la antitetánica y antidifterica, hay que vacunarse cada 10 años. Vienen al consultorio, la última vez que me vacuné fue cuando estaba en la secundaria, te dicen, ¿está? Y bueno, esto es, y se acuerdan cuando tienen algún accidente o algo, que se tienen que vacunar, con lo cual conlleva, digamos, al riesgo de infectarse y hacerse todo el esquema de vacunación completo a partir de ahí, ¿no? La antigripal, que en los pacientes mayores de 65 años son los grupos de riesgo, se hace cardiópatas, diabéticos, con patología respiratoria, que se deben vacunar todos los años. La antineumocóxica también, mayores de 65 años, son los que tienen riesgos respiratorios, también se recomienda. La vacuna de hepatitis A y hepatitis B, sobre todo, digamos, nosotros que tenemos muchos trabajadores que trabajan en ámbitos de alimentación, la hepatitis A es una obligación que tengan la vacuna, ¿sí? Si no estuvieron enfermos alguna vez. Siguiente. Bueno, esto creo que no lleva a caso, la vacuna de varicela, la triple viral, rubiola, paperas y sarampión, la antimeningocócica y la HPV, que también son recomendables como para, digamos, hablarlos en las consultas. Bueno, como dice, esta es una foto vieja, ya no está más esto, pero fíjense que la política de Osvara justamente es que, les recuerdo que para una mayor salud lo mejor es la prevención. Esto estaba en nuestros consultorios, esta es la sala de espera de nuestros consultorios. La primera que había puesto es el consultorio nuestro también, que dice Medicina Solidaria para Todos. Son los lemas que tienen, digamos, en nuestros consultorios, justamente que apuntan a lo que es la prevención. Y que acá no se hace discriminación por nadie, digamos.
Esto se ofrece a todo el paciente que viene acá, y independientemente de que tengan o no cobertura, la atención, digamos, y el enfoque, digamos, hacia la prevención en salud es importante para nosotros. Y ahí es donde apuntamos nuestros esfuerzos. Gracias, doctor. Sí, él básicamente llevó su alocución a lo que es lo propio, los consultorios propios. Quiero decirles, aparte de los consultorios propios, nosotros tenemos contratados en todo el país 150 clínicas y sanatorios donde se trabaja con la misma metodología, con la misma guía. Acá hay una guía política de igualdad, porque nosotros tenemos compañeros que cotizan muy bien, trabajan muy bien, otros dependen de empresas que aportan y que aportan bien, y tenemos los compañeros de los monotributos social, que son los que aportan mínimamente. Es un aporte mínimo que aportan los compañeros y aporta el Estado. El Estado, como todo Estado, siempre viene meses atrasado, pero lo mismo, hay un concepto político dentro de lo que es la obra social que él lleva adelante en todo el país, que es bajarle la línea a todas las clínicas, los sanatorios, los médicos que atienden en todo el país a nuestros compañeros, de que todos los compañeros para nosotros son iguales y los debemos atender en la misma forma y atenderles y darles todo. Nuestra obra social les da gratuitamente todos los remedios cuando están internados, cualquier tipo de enfermedad que sea, se lo da, igual que las enfermedades que son continuas, tipo diabetes, de este tipo así, ellos todos los meses reciben gratuitamente todos los remedios que ellos les recetan y que son bastantes, pero es la política de la entidad y que él lleva adelante. Entonces todo eso, pero antes que lo hable acá el compañero arreglador de los huesos nuestros, el fisiatra traumatólogo, quería mostrarles algo que llamó la atención. Ahora lo que se va a ver ahora ahí salió en el diario Crónica, no en el diario, en la televisión, en Crónica TV. Ese es un matrimonio que ingresó como monotributa social, se acercó a la obra social después de un par de meses porque tenían algunos contactos supuestamente dentro del gobierno a alto nivel y fueron a pedirle por su hijo, que era un chico que al año tuvo meningitis y quedó sordo de los dos oídos, no podía hablar porque no escuchaba, entonces no podía hablar tampoco. Entonces lo mandaron desde Presidencia al Hospital Garrahan, que es uno de los mejores hospitales de chicos. Y en el Hospital Garrahan le dijeron, bueno, está bien, le tenemos que poner un par de auriculares y listo, no pasa nada. Con esto no pasa nada, con esto va a andar muy bien. Resulta que el chico no era para él. Entonces los padres no se quedaron quietos, siguieron avanzando, fueron a especialistas importantes y fueron de vuelta a Presidencia y dijeron, mira, nos dijeron que se puede curar el tema de nuestros hijos, pero cuesta tanto y por eso venimos para que el Estado nos ayude. Bueno, el Estado no tuvo la mejor idea rápidamente buscar y llamarnos a nosotros, decirle, a ver si le pueden dar una mano a esta gente, porque es costoso el tratamiento. La prótesis que le había que ponerle valía $50.000 y después toda la operación, todo era bastante oneroso y aparte hay que garantizarle de que vuelva a hablar bien, que vuelva a escuchar, que vuelva a ordenarse en la vida, porque prácticamente era un chico que no sabía qué hacía, porque no escuchaba ni... Y nos mandaron a nuestra obra social. Y a nuestra obra social se le hizo un doble trasplante coclear que fue
el primero que se hizo en el país, y lo hicimos con costos cero para la familia, se hizo cargo toda la obra social, y por eso ellos trajeron a Crónica para que se supiera. Y ese es lo que podemos ver en este momento. Y bueno, creo que es importante también que lo veamos porque es una realidad, algo de la cual nosotros como trabajadores que hemos sufrido mucho y que vemos muchas cosas de eso, los cae muy bien. Y la verdad que los gratifica ver que ahora un chiquito va al colegio, sabe hablar, está hablando bien, escucha bien, se comunica con sus padres, con sus pares y está haciendo una vida normal. Sigue la obra social, está abonando todo el colegio especial porque tiene que ir a un colegio especial hasta que se ponga normalmente, se adapte a todo lo que es los nuevos sonidos que él nunca escuchó. Así que, Paulita, si podés ponerlo es importante también porque creo que todo hace a todo, porque todos de una o de otra manera lo hemos sufrido, lo hemos visto y muchos lo padecemos también. Entonces es importante y agradecer a esta familia que vino, que trajo a Crónica, que es digamos, una de las emisoras televisivas más importantes en todo lo que es la información. Fuiste tú, la luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansado. Vendedores ambulantes gestionaron el implante para que Tiago vuelva a escuchar. Oscar Silva, como secretario general del sindicato, estamos en un día de muchas emociones, ¿no? Con Tiago acá. Sí, sin lugar a dudas, yo como presidente, además de la obra social, les agradezco a los compañeros que no se quedaron a decir qué desgracia la nuestra. Salieron a buscar la solución, caminaron, tocaron miles de timbres hasta que llegó a la obra social nuestra, que no la habían utilizado ellos todavía, pero llegaron, plantearon su problema y empezamos, los pusimos en marcha para en forma conjunta lograr la solución de este caso que es verdaderamente, que nos llena de orgullo a nosotros personalmente poder ser el puente para que este nene pueda de vuelta volver a la normalidad como estaba en su momento. No hemos pedido un peso al gobierno, no le hemos pedido un peso a nadie, lo hacemos con fondos propios de nuestra obra social. Como una obra solidaria que es nuestra Osvara, estamos dándole la cobertura a todos los compañeros de las cooperativas que en su momento empezaron a trabajar y que no recibían verdaderamente prestaciones. Nuestra obra social está abierta a brindar todas las prestaciones que correspondan a todos los compañeros. Y eso nos llena de orgullo el poder hacerlo y poder garantizar de que somos solventes para garantizar y pagar lo que corresponda por los servicios. Nuestros afiliados todos pueden decir tenemos una obra social que verdaderamente los cubre en todos los aspectos. Doctor Hugo García, cuéntenos un poco la historia de Tiago González. Bueno, Tiago es un afiliado nuestro que tuvo que padecer de chico una meningitis, lo cual le hizo perder la posibilidad de escuchar en ambos oídos y a partir de ese momento se establece una vinculación con diferentes profesionales para ver cuál era el método para poder salir del problema. Así se llega al criterio definitivo de la necesidad de hacer un implante doble de la criatura, un implante coclear, hecho que lleva a la obra social a realizar todos los estudios previos al hecho quirúrgico. Se realiza la operación a través del equipo de la doctora Tiberti y el doctor Gorreri, felizmente con éxito esta operación, y esto fue un gran esfuerzo de la obra social, pero bueno, era más importante la salud de la criatura que el hecho económico. Yo estoy muy contenta y agradecida también por la obra social y al doctor, a los dos doctores que tuvo en la operación de él, del Hospital Español, y estoy muy agradecida a ellos y a la obra social. Estoy muy agradecido a la obra social, porque sin la obra social no iba a poder operar a los nenes míos. Y gracias a la cooperativa también, porque nos afiliaron a la obra social Osvara, que era vendedor ambulante, ¿no?
agradezco al señor Silva, Oscar Silva, presidente de Osbara, doctor Chinén, el director médico. Y bueno, lo que hacemos en Osbara, lo social, en el centro médico donde estoy yo, que es acá en Capital, y en la delegación San Martín, es todo el tratamiento de kinesiología, la rehabilitación de los pacientes que vienen por diferentes patologías derivadas de las especialidades como traumatología, de pediatría, reumatología, neumonología. Lo que hacemos es rehabilitarlos. Y también hacemos el tema de prevención y orientación deportiva. A qué deporte tiene que dirigirse cada chico, también de los chicos, qué deporte conviene más para cada chico. Y bueno, las patologías que la compañía quiere saber, las patologías que mayormente los compañeros de vendedores ambulantes son las de columna, por los esfuerzos físicos reiterados que se dan. Muchas lumbalgias, cervicalgias, hernias, dolores de hombro, porque están mucho tiempo de pie. Muchos trabajadores que trabajan en estadios, tienen que ir con elementos pesados para vender, y eso es lo que más se ve en los centros médicos. También tenemos las lesiones deportivas de los afiliados, de los hijos. Muchos tenemos de fútbol, de problemas de rodillas, de esguinces, de fracturas, de luxaciones, problemas respiratorios, vemos las bronquiolitis en los chiquititos, problemas de neumonología, de pulmonía, neumonía. También hacemos atención en domicilio de los pacientes. Y la orientación de los diferentes deportes, qué es lo que conviene para cada chico. Y también vemos todas las patologías de orden de la reumatología, de artrosis, de artritis, que también damos prestaciones. Eso es lo que más se ve en el centro médico, y lo que hacemos es la rehabilitación con equipos ya sea de fisioterapia, que tenemos todos los equipamientos completos en el centro médico, y toda la parte de kinesiología manual, de movimiento, masoterapia, de reeducación de la marcha. Esa es nuestra función primordial, lo que es la parte de kinesiología. Si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el tema. Si quiere hacer alguna pregunta. ¿Tiene alguna incidencia de cáncer de piel? Yo no veo el cáncer, o sea, yo el tema de kinesiología, claro, soy kinesiólogo. Yo me oriento más a las patologías, no. Yo me oriento, soy el kinesiólogo del centro médico, y nos orientamos al tema de rehabilitación. Y la mayoría es todo columna. Y ahora también, como dijo el doctor Chinén, también muchos accidentes de tránsito, que también estamos viendo. Pero la mayoría de las patologías son todas de columna. Por los esfuerzos físicos, mucha patología de rodilla, de artrosis de rodilla, por estar tanto tiempo de pie, de los vendedores. Eso es la mayoría. Todo el tema ya de lo que sea patología de cáncer lo ve el doctor Chinén. Pero, sí. Yo preguntaba la incidencia en el tema de cáncer de piel, porque están expuestos al clima, Sí. en el tema del sol, depende de los lugares, capaz que están los que están en parques públicos, que tienen árboles, lo que sea, tienen una ventaja. Los que no, que son la mayoría, en general en todos los países pasa lo mismo, es qué incidencia podían tener ustedes en el tema de cáncer de piel o de consecuencias a nivel de la vista. Era un poco por ahí la experiencia de ustedes de acá, desde Argentina, ¿no? Era un poco, preguntaba eso, a sabiendas de que el tema de que tú decís que es el tema de los huesos en general es en el mundo también, el tema también de varices o de problemas circulatorios porque están muchas horas parados. Pero queríamos preguntar porque en realidad me da curiosidad y dije, capaz que tengo una incidencia familiar de preguntar, no porque nos haya pasado por suerte, pero sí, al tener gente en la salud, nuestros compañeros se preocupan mucho de la prevención sobre nuestro trabajo, qué cosas, sobre qué hacer cuidado. Y hemos tratado de trabajar, por lo menos desde Uruguay, con el tema de que en épocas de sol se pongan protector solar. Pero no sé qué es lo que pasa aquí en Argentina, cuál es la incidencia, y si no hay incidencia, no la hay. Por eso, es muy similar. Bueno, gracias, Calandia.
evidentemente, evidentemente no pensábamos traerlo al oncólogo, lo hubiéramos traído al oncólogo, pero hoy era básicamente el doctor que diera su visión sobre la política, o tomarla en contacto directo con él, que es el responsable de un área tan importante, y de aparte otro que tenemos la promoción que estamos haciendo sobre el deporte a través de lo que es fisiatría, que es donde más trabaja kinesiología y fisiatría. Le digo que tenemos todas las áreas cubiertas, que tenemos oncólogos, y que si tú tienes algún problema, que quieres hacerte una ecografía, el oncólogo está un par de cuadras. Estamos detectando, en base a los estudios, que a los análisis que está haciendo, que está promocionando el doctor, se está detectando una gran cantidad de varices. Como enfermedad ya estamos a punto de promocionarlo a nivel Ministerio de Salud como una base, como una enfermedad profesional de nuestra actividad, el tema de varices. Sobre todo los compañeros que trabajan en la calle y las compañeras que trabajan vendiendo cosméticos, porque llevan la mercadería encima y caminan muchas cuadras. Todas esas cosas le está causando problemas, sobre todo varices y cadera. Entonces estamos trabajando en ese aspecto de llevarlo ya también a hacer una presentación directa ya al Ministerio de Salud para que lo incorpore como una enfermedad profesional. Me di cuenta, pero me di cuenta que era. Sí. Claro, me di cuenta, por eso te contestaba esto. Bueno, como enfermedad profesional. Ahora, como todo tiene... Bueno, sí, le damos la pregunta al compañero. Oscar y compañeros, primero para felicitarlos. Segundo, ¿cuál es el aporte del compañero beneficiario con la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema es en base a un salario mínimo vital que tiene regido por el Estado, o es por algo que tiene la organización puesto, primero. Y segundo, ustedes tienen el tema de, para hacerla rapidito, para no pasar mucho tiempo. Y el otro tema es, ustedes tienen centros de control o de ayuda de prevención de drogas y de alcoholismo, nada más. Nosotros obligatoriamente, con la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, tenemos que brindar todo lo que es la prevención de adicciones, todo lo que hace cualquier tipo de enfermedad. Nosotros tenemos la obligación de cubrirla, y la cubrimos nosotros como la cubren los compañeros de servicio doméstico, porque es una obligación, y además porque tenemos el sentimiento de que tenemos que tratar de ayudar a los compañeros que precisan. Entonces, por ese motivo lo hacemos. El tema de los aportes, lo planteamos de entrada. Tenemos aportes muy altos y tenemos aportes muy bajos. El tema del aporte social, como ser de los compañeros de las cooperativas, es un aporte que a lo mejor no te cubre a lo mejor una consulta médica. Si tú analizas todo y dices, bueno, pero yo recibo 200 pesos por mes, 200 pesos de aporte para la salud, para darle salud a este compañero, y a lo mejor no cubro una consulta que a lo mejor yo tengo que contratar los centros de salud, y yo pago al centro de salud a lo mejor 300 pesos, 250 o 400 pesos. ¿Comprendes? Por eso lo nuestro se llama, es el tema de salud. El tema de obras sociales es un sistema solidario de salud. Por eso estamos los que aportan mucho y los que aportan muy poquito. Y nosotros tenemos la obligación muchas veces
de hacer magia para que ese dinero alcance. Hay estructuras, que no me escuchen los compañeros de las grandes obras sociales, hay estructuras o organizaciones que han estructurado han hecho una gran estructura que les cuesta mantener. Y hay otras organizaciones, caso nuestro, caso de las compañeras, donde trabajamos mayormente poca gente, donde ponemos más horas y ponemos, por lógico, se gasta mucho, la administración es mucho más barata y por eso muchas veces damos muchas más cosas que otras grandes obras sociales que no lo pueden dar porque tienen gastos estructurales que no los pueden bancar. Se transformaron en un Estado, que el Estado empieza, ¿qué hacen? Cambian los políticos y cambian, ponen más gente, hasta que en un momento es difícil mantener todo eso. O sea, la misión específica nuestra es administrar los fondos para que nuestros afiliados tengan la salud asegurada, para cuando la vez pasada nos llaman a las 12 de la noche de un hospital de acá de Guernica, que una chica había tenido un chico de 700 gramos, no había cama en el hospital porque vivía prácticamente en el campo. La habían llevado a un hospital, la habían dejado ahí, estaba tirada en una camilla y tuvo ahí en la camilla un chico de 700 gramos, la chica se desangró y nos avisan urgente a esa hora y nos dicen, bueno, básicamente esto es finish, ¿no? Había muy pocas posibilidades de solucionarlo, de salvarla. Esa chica prácticamente se desangró. Bueno, pusimos en marcha toda la máquina que teníamos. Primero, conseguir la ambulancia de unidad coronaria especial para trasladarla a ella, porque tenía que haber dos ambulancias, porque no podía estar los dos, trasladarlos a los dos, porque el chiquito tenía que tener neoterapia, tenía que tener una serie de factores que le garantizara que ese chiquito pudiera llegar, los médicos decían no llega, pero nosotros tuvimos fe y teníamos la obligación de hacerlo llegar. Y gracias a Dios, esa mujer se rescató, pudo, lo que cuesta hacer las transfusiones de sangre, hubo que hacerle grandes cantidades de transfusiones de sangre, ese chiquito se le tuvo que hacer una serie de tratamientos y gracias a Dios este chiquito ahora está en 2º grado y la madre está trabajando y es una colaboradora de la institución porque se siente agradecido, que se siente más partícipe que antes, porque antes no entendía mucho el tema de la organización. Así que son cosas que se van dando y gracias a Dios las vamos dando nosotros, como las van dando compañeros como ellos, como otros compañeros. Algunos los dan, otros no los pueden dar porque no pueden solucionar algunos temas. Y bueno, pero el objetivo primordial de lo que es las obras sociales es la solidaridad para que nuestros compañeros estén protegidos. Por eso, gracias a todos, gracias a los doctores, gracias a todos. Y la gran aspiración desde la organización de UTREIN es lograr que todos los países del hemisferio, todos los países de la región, tengan verdaderamente una obra social, puedan llegar a un servicio social solidario, donde no tengamos que desangrarnos para curarnos, porque yo he visto familias que han tenido que vender la casa para curar a un familiar. Que podamos tener ese derecho que sería inalienable. Sería algo... Sí. Tú que eres
Tú que fuiste concejal sabes esas palabras. Bueno, a mí no me salen muy bien, pero ese derecho intrínseco. Bueno, ese derecho que todos deberíamos tener, pero que lamentablemente no lo tenemos. Uno que yo voy camino, estoy en muchos países, veo cosas que es triste verlas y que ojalá, con el esfuerzo de todos, la voluntad de todos y lo que vayamos aprendiendo cada uno de todo esto. Porque algunos aprenden algunas cosas nuestras y nosotros aprendemos un montón de cosas de otros compañeros, porque todos tenemos algo para que se copie, para que se enseñe. Entonces, y todos tenemos algo para aprender. Por eso, compañeros, ojalá en unos años podamos decir todo, que no sea solo de hablar de trabajo, de hablar de necesidades, sino que podamos hacer un congreso donde podamos decir, estos son los resultados sociales por los cuales nuestra organización nació y que se están cumpliendo. Ese es uno de los objetivos principales. Les quiero decir otra cosa. La compañera está en representación, como están las compañeras del Sindicato de Auxiliares de Casa Particular. Este sindicato de auxiliares de casas particulares casi nace en la misma época que nuestra institución. Por unos meses no nació junto, no salió en esos días. No fuimos mellizos, pero salió ahí en esa época. Tuvieron una gran lucha. Y Dios también los ha ayudado. Y la verdad que Dios las ha ayudado, las ha orientado en un montón de cosas, porque también ellos también tenían en su momento sus problemas como tenemos nosotros, más del reconocimiento, cuando se hablaba de que todos estaban de acuerdo de que ellos merecían y tener una serie de ayudas y aportes y beneficios, pero cuando se hablaba de que había que pagar ya todos se olvidaban. Entonces han sufrido bastante eso y gracias a Dios ahora lo están disfrutando muchos y están trabajando fuerte para que esos muchos sean muchos más y que también a nivel mundial sea un reflejo del trabajo que ellas han hecho. Así que gracias a todos ustedes y bueno, continuaremos con nuestro trabajo. Gracias.